María es una señora afable y cercana que vive su jubilación activa en un pequeño pueblo de la costa asturiana. Me cité con ella en la calle y decidimos continuar nuestra charla en un sitio pretendidamente menos ruidoso, aunque no fue así. Pero pese a las deficiencias de sonido, por lo que pedimos disculpas, el contenido de una conversación con alguien tan interesante merece ser escuchado, aunque para ello tengamos que hacer un pequeño esfuerzo de atención. Asturiana de nacimiento, María Izquierdo Rojo es una mujer de raza, filóloga, profesora universitaria y política, actividades que desarrolló en Granada, en cuya universidad ejerció como profesora titular. Entre otros cargos, fue diputada en la primera legislatura de la democracia española, secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas, miembro del Parlamento Europeo, secretaria de Política Autonómica en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, defensora de la democracia y referente incuestionable del movimiento femenino en las últimas décadas en España. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar y uno de los más brillantes. María Izquierdo Rojo, hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal tú, Merche? Encantadísima de estar aquí con usted. Hable, por favor. Sí, por favor. Igualmente, Merche. Vale. Me encanta estar contigo. Pues yo estoy, no te imaginas las ganas que tenía de poder tener una charla así distendida y agradable contigo. Tenía ganas de hablar contigo porque es que cuando se te ve por la calle, dando un paseo, haciendo tus compras, si no se sabe quién eres, no podría uno imaginarse, además de lo que acostumbramos a llevar las mujeres en el bolso, tantas cosas que llevamos, no nos imaginaríamos jamás que en el tuyo transportas todo, un tesoro de experiencias, María. Sí, un tesoro de experiencias interesantes, maravillosas, porque María, fuiste una de las primeras mujeres que participaron en las Cortes Democráticas. ¿Sí? Primera legislatura. De la democracia, después de la dictadura de Franco. Formaste parte del grupo de diputadas constituyentes, que erais muy poquitas mujeres, 6, muy pocas. Éramos 27 en total, 21 en el Congreso de los Diputados, pero de 365, un 6%, y las demás en el Senado. Muy poquitas, pero ahora ya hemos avanzado. Afortunadamente. Afortunadamente y gracias a la lucha que desde siglos, sin duda, y al apoyo vienen ejerciendo las mujeres para conseguir esa igualdad, sí, que no sé si la tenemos del todo, pero no todavía falta. Esperemos que llegue algún día. Falta mucho, sí. Está muy enraizado la discriminación, actitudes machistas, mentalidades muy retrógradas, anti-mujeres, misóginas. Todo eso en la cultura española tiene un pozo muy grande y es una losa que en los países queda durante muchos años y a veces con retrocesos. Y se da en algunas democracias, se dio en Francia, se dio en Grecia, pues que entra la derecha en los gobiernos y se retrocede. No digamos si entran a la ultraderecha. Y con respecto a eso de actitudes machistas, yo pensaba que con toda esta lucha y toda esta especie de casi igualdad, pues los jóvenes, o sea, que la juventud iba también a seguir este modelo. Pero parece que no. No, parece que no, porque hemos dejado algunas lagunas y ahora estamos viendo, por ejemplo, violencias contra las mujeres, violaciones, a veces incluso en grupos de muy jóvenes, violaciones contra muy jóvenes también, casi niños, pero que además arrancan de un vacío en formación, porque en la educación todavía los estereotipos
no se han cambiado, No se ha erradicado. no se ha dado educación en igualdad, no se ha dado educación en sexo, en respeto, de todo esto, y entonces el componente de que ha entrado a través de lo digital la pornografía, y nos encontramos estos grupos de muy jóvenes, jóvenes hombres que sin ninguna formación pues se llenan de prostitución a través de las redes sociales y luego pues van a imitarlo, oyen nuevos almacenes, el otro día en una fiesta. Ahora hemos dejado eso, esa laguna, la gente joven no se forma sola. Esa y otras con otros muchos valores que se perdieron, sí, y que siguen en retroceso, pienso yo. Porque tú hablas de las redes, acabas de nombrar las redes y la tecnología, pero en las redes dan también opción a que la gente escudada en el anonimato de perfiles falsos injurie, calumnie, insulte. Esto es muy grave. Sí, sí, muy grave, muy grave. Y aquí unas novedades sociales, ¿no? Las que todavía no tenemos antídotos, son muy peligrosas y como tú dices, efectivamente en los jóvenes hay bolsas enormes de machistas y de personas que no creen, que niegan la discriminación de la mujer, y en fin, no podemos descuidar eso. Y hay que trabajar y sobre todo educar a la gente en comportamientos de respeto, de igualdad, de solidaridad. Ganaría muchísimo la sociedad. Sí, sí. María, seguimos contigo porque eres una persona muy interesante desde el punto de vista de tu trayectoria profesional y estuviste segunda también, pues también segunda en la lista del PSOE por Granada, cabeza de lista de las elecciones de 1979, secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas. Es muy importante. Diputada, 5 años. Diputada a Cortes, 1977, 79 y 98. Y todo lo que hemos dicho además de ti en la cabecera de esta entrevista. Pero tú te habías preparado para ser profesora. ¿Cómo es que ocurre esto de la vocación política? ¿Cómo llega a tu vida esto? Pues mira, tuve una crisis justamente en el año que ganamos, en las elecciones que eran del 82, cuando ganó Felipe González. Yo a aquellas elecciones no me presentaba. Y no me presentaba porque había tenido unos meses de preguntarme qué hacía yo en política, porque yo en realidad era una profesora de universidad y había sido formada para eso. Y ya tenía mis años en la universidad, primero de Málaga, en el colegio universitario, luego en Granada. Y entonces, efectivamente, pensé que ya se veía que íbamos a tener el gobierno, que a mí no me iban a necesitar, porque yo pues, era una joven profesora. En aquel momento, bueno, había salido y buena diputada, pero no se puede decir que tuviera ningún tipo de conocimiento muy grande ni de liderazgo, más que en el ámbito de la provincia de Granada y esto. ¿Dónde fuiste profesora universitaria muchos años? Sí, muchos años, y por eso entonces decidí no presentarme. ¿Qué pasó? Pues que ganamos. Y entonces yo estaba en aquel momento también en la Ejecutiva Federal del PSOE, que estaba ya con la responsabilidad de las autonomías. Y Alfonso Guerra me llamó insistentemente que yo me quité de en medio porque no quería retornar a la universidad y todo esto. No obstante, cuando ganamos las elecciones y esto, y la insistencia que tuvieron desde la Ejecutiva, Alfonso Guerra, Felipe González, después que también hablé con él ante esto, ya cuando me propusieron para la Secretaría de Estado de Comunidades Autónomas,
Pues, pues cambié porque pensé que era una cosa muy importante y que nunca me había planteado una cosa así y que podía hacer realmente ir abriendo paso. Carmina Virgili fue a la Secretaría de Estado de Universidades y yo de Comunidades Autónomas, y nos aplaudieron los medios de comunicación y también en ámbitos políticos, porque decían que por fin iban a 2 secretarías de Estado que no eran Marías, que no se nos ponía como floreros, porque Claro. no eran de cultura, que ya había sido Soledad de Fermín ministra, sino que tenían una carga importante en sí mismas. Y bueno, y entonces cambié después de la crisis y me fui a esta experiencia de gobierno. En el gobierno de Felipe González, pues estuve en esta Secretaría de Estado 5 años, muy interesante. Tal vez fue la que más no sé, muchos traspasos hicimos. Bueno, es que estaba además bloqueado el proceso. Quizá fue la más satisfactoria esa etapa, de todos los muchos cargos que tuviste. La más satisfactoria es mañana. Yo siempre pienso que lo mejor está por venir. Me encanta esa positividad y ese optimismo, María. Pero fue interesantísimo, desde luego, con Más de la Cuadra, después tuve también a Félix Pons, después tuve a Joaquín Almunia y después volví al reto europeo. De ahí cuando me fui a las Cortes y después di el salto a otro reto muy importante que fue el Parlamento Europeo, 3 legislaturas que son 15 años. 3 legislaturas que son todo un récord. Todo un récord, sí. A mi hijo lo tuve cuando estuve en la Secretaría de Estado. Y ahora que hablamos de cosas interesantes, pues claro, fíjate, ha venido Podemos ya casi hace muy pocos años con los bebés al Parlamento y tal. Bueno, pues en realidad Fabián nació en... No me digas que fuiste pionera. 48. Pues sí, de altos cargos que dieran a luz, sin duda. Yo, claro, y además animaba yo entonces también a las mujeres que no dejaran de coger responsabilidades por la maternidad, porque, bueno, ahora ya en democracia estos altos cargos están remunerados. Yo me organizacé la cuestión porque no había permisos de maternidad ni nada de esto. En el mismo ministerio donde hacíamos las negociaciones de 37 decretos de transferencias a la semana, pues en la habitación de al lado, estábamos en la Castellana 3, en el palacio este magnífico, yo tenía a la señora que cuidaba al bebé y estaba dando la lactancia y entre toma y toma mis negociaciones, y cuando se pasaba la reunión iba a ver a mi hijo se venía en coche a las 8 de la mañana al ministerio y nos volvíamos de noche y ya estaba. Y fue muy satisfactorio todo y se pudo hacer. Estamos hablando desde los años 90, es que tanto tú como yo tenemos una edad y sabemos que no era como ahora el trato con las mujeres entonces. Y tampoco las oportunidades que se les daban. Claro. Y escuché a alguna mujer así de nuestra época, en alguna ocasión, mujeres que ocuparon cargos importantes como tú, decir que habían sentido soledad. Pero no la soledad de sentirse sola, sino esa soledad de no sentirte apoyada por nadie por el simple hecho de ser mujer. ¿Te ocurrió esto a ti, María, en algún momento? Por ser mujer no, en mi caso, pero eso existe, claro que existe, porque la discriminación de las mujeres es enorme, el peso es enorme, como no vamos a sentirnos solas muchas veces. Pero también es que el poder, el que decide acaba decidiendo solo, y los altos cargos también, porque los funcionarios de esto preparan, pero la decisión
la decisión suele ser responsable y el poder da mucha soledad. Yo sentí más la soledad del poder en alguna ocasión y de la política, pero de la política también por las luchas, porque a veces son como manadas de lobos, ¿no? Por la competitividad, entre compañeros, sí, de todo. También, bueno, sí, porque es más entre compañeros, el electorado, los políticos nos da, con las listas cerradas menos, se notan menos y además son reveses electorales, ¿no? Pero, y la soledad de las mujeres por no sentirse comprendidas, en aquel entonces yo creo que a lo mejor no la sentía porque era siempre, en todo. Hay que decir también que dentro de la ideología socialista, del Partido Socialista, PSOE, pues como en el ideario está la igualdad, a mí me eligieron secretaria general de la provincia de Granada, que fue el cargo que me hizo después subir en el escalafón, digamos, político, y estos fueron los compañeros los que me eligieron, porque entonces no estaban las mujeres y a los mítines tampoco íbamos saliendo camino, y entonces esa soledad sí se sentía, no estábamos preparadas hoy día las políticas. Me gusta mucho ver a las ministras y a las demás, a cargos públicos y a todas las mujeres que hacen política, lo preparadísimas que están. Y nosotras, pues, primero, con mucha inseguridad, porque claro, era la única y eso da una soledad, la inseguridad, te pones muy nerviosa. Además, te juzgan cabezas muy torcidas, que en aquel entonces eran todas masculinas, y ya sabemos que algunos hombres es que juzgan a las políticas por el corto de falda, y a mí eso, o por el kilo de mujer, o por los jóvenes que son, eso es como una visión, ¿no? Pero eso son micromachismos, al fin y al cabo. Totalmente. Qué pena, ¿no? Y así está llega todavía. Todavía, porque uno es esto de la igualdad en el papel escrito, como dices tú, y otro es la igualdad real, la que cada uno siente que debe dar. María, en una andadura tan amplia como la tuya, tan intensa, intuyo pues muchas alegrías, disgustos, sinsabores, cosas mejores y cosas peores, como ocurre normalmente en la vida de todo el mundo. Imagínate más en una posición como la tuya. Y a veces cuando nos vamos a dormir, en el silencio de la noche vienen recuerdos, cosas vividas, pues unas que nos causan gozo y otras que nos causan pues rechazo a ese recuerdo, ¿no? ¿Tienes tú algo que te haya ocasionado, que te ocasione alguna de estas emociones cuando te viene a la cabeza? ¿Algo que te haya ocurrido? Creo que muchas cosas, pero ahora quizá no se me ocurre. Tal vez fue aquel 23 de febrero de 1981, de hace 42 años, cuando aquel señor, aquel teniente coronel llamado Antonio Tejero, irrumpe en el hemiciclo. Sí, fue una pesadilla, realmente. Con el grito de todos quietos, ¿no? Al suelo, todos al suelo. Todos al suelo. Después un carajo y después un... Tú estabas allí, María. Sí. Esto tiene que ser un recuerdo que no te persiga, pero sí que tengas presente, ¿no? Sí. Y además has acertado, porque fue realmente el shock más notorio, yo creo, que yo tuve psicológicamente. Lo primero, cuando reaccioné y vi a la Guardia Civil pegando tiros, pues es como la supervivencia, lo primero que me vino a la mente, curiosamente, porque no sé cómo, fue qué escaño más peligroso tienes para volver a estar. Es decir, que inmediatamente percibes el peligro y dices, pero ¿yo dónde estoy? ¿No?
Y después, también es curioso e interesante señalar que toda la noche, desde las 6:30 de la tarde, que fue el asalto al Congreso de los Diputados, que era la Cámara, la representación del pueblo español, entran, se puede decir que disfrazados, porque allí lo que había ya eran golpistas, ¿no? Engañados los de la tropa, porque después en Granada se me declaró un día el panadero que me servía el pan magnífico y me dijo: pero si usted sabe que yo fui uno de los asaltantes al Congreso porque fuimos engañados, porque él estaba haciendo la mili y lo que es el mundo es un pañuelo, ¿no? Y aquella noche mucha serenidad, porque yo luego estábamos convencidos que nos iban a asesinar de madrugada o cuando terminara, no sabíamos nada, no escuchábamos los últimos aviones, en fin, no sé, la autoridad que decía que iba a venir no venía, los que nos estaban allí que eran quizá 17 horas de secuestro, creo que tuvisteis, María, aquí, tremendo. con todas esas Y pensábamos que no salíamos, pero una gran serenidad. Mi pensamiento iba para el exilio y la España que quedaba. Eso me da mucho coraje. Porque Tierno Cabral, que estaba abajo, 3 por abajo de mí, y leía así como un libro y decía de vez en cuando: a estos chicos se les nota que no leen. Claro, él que era un intelectual. Y tanto. Y mucha pena cuando salvaron al gobierno, a Felipe González, a Alfonso Guerra, que ya los iban a matar. Y una alegría enorme cuando a las 3 de la madrugada vino un conserje a recoger la chaqueta de Felipe González. Y entonces nos vimos que no lo habían fusilado al menos, ¿no? Bueno, las televisiones de España no nos lo comunicaron, porque yo también recuerdo, yo ya estaba en aquella época, y recuerdo que no nos lo comunicaron hasta la 1:15 de la madrugada. La cadena SER había comentado algo sobre el asalto, sobre el intento de golpe de Estado, pero las televisiones estuvieron mudas. Hasta el día siguiente no vimos las imágenes del asalto. Y tú hablabas ahora de que cuando los viste entrar pensaste en qué lugar se podría estar más seguro, pero tú, valiente ella, señores, en un momento dado los golpistas dieron opción a salir a las mujeres. María Izquierdo Rojo, haciendo gala a sus apellidos, no quiso salir. No. Además, María, sí, era un momento crítico y tú te negaste a salir. Sí. Vino Gregorio Peces Barba y me dijo: dejan salir a las diputadas, los golpistas dejan salir a las diputadas. Yo le dije: no salgo. Y él hizo así, y Pilar Bravo, que era diputada por el Partido Comunista que estaba detrás de mí, me hizo señas de que ella se quedaba también, que se quedó. Las dos únicas que nos quedamos. Porque, ¿Y qué te llevó a ese impulso de decir yo, esa rebeldía de decir yo me quedo aquí? Ninguna duda, porque yo había luchado toda mi vida por la igualdad de trato a las mujeres. Yo tenía mi escaño conseguido en igualdad de condiciones y a mí no me quitaba del escaño nadie. Es decir, que habiendo defendido toda mi vida la igualdad de las mujeres y sin privilegios, yo en un momento crítico no podía entregarme a un privilegio, a un protocolo que además es muy falso, porque el protocolo de fuera las mujeres y los niños, de usted primero, todo eso es pura falsedad para discriminarnos. Y lo tenía muy claro, que no, las mujeres somos iguales a las niñas y a los niños. Y tal vez a lo mejor en ese momento, porque eso nos pasó a los españoles que estábamos en casa, fuimos más conscientes que nunca de que la democracia un día también se puede acabar. Por supuesto. Y esto, Merche, no se supo nada hasta pasar muchos años, que empezaron los medios y tal a sacar las cintas, a ver y a investigar. ¿Por qué? Pues porque no éramos nada importantes las mujeres.
Yo entonces era una diputada más y los Erais las primeras, además. Sí. Y así es, por eso es muy importante el número de mujeres que entran en política, todas. La política es una cosa importantísima para que la hagan solo los varones. Esto no puede ser. Y además, nuestra defensa de la vida tiene una perspectiva muy diferente a la que tiene el varón. Llevamos los zapatos muy diferentes, nos gustan las cosas distintas, nos importa en la vida muchísimo la paz y hay muchos hombres preparados y entusiastas con lo heroico y lo guerrero, y toda esa cultura secular de mujeres hace falta que llegue a la política. Fíjate ahora con la guerra de Ucrania, y hace mucho tiempo que Naciones Unidas aprobó una resolución, que es la 1325, resolución que obliga, porque es obligatoria, a que en las mesas de negociación de conflictos armados y de resolución de esos conflictos haya siempre mujeres, y progresivamente se aumenta el número de mujeres, y lo incumple Naciones Unidas, lo incumplen los países, aprovechan, lo último en la cumbre de Madrid, en la última, pues aprovechan, es decir, sí, vamos a hacer un programa pro mujeres en guerra muy importante, pero lo diluyen. Esta resolución que es obligatoriamente cumplir, pues olvídate. María, estaba yo pensando ahora, según te escuchaba todo esto, que no sé si era más difícil ser mujer en esa época, estamos comentando, o en esta, ahora, en 2023, ser mayor. Mujer y mayor. Pues seguramente que es más difícil ahora, porque todos los tiempos han tenido sus problemas y sus dificultades, pero el presente tiene un valor enorme, que es que se puede cambiar. A veces la historia, cambiarla y rebobinar los tiempos, no vuelven las piedras a pasar en los ríos por el mismo sitio, ni las corrientes, ni nada. Y por eso la insistencia de que sí, de que las mujeres tenemos que estar en todas partes y defendiendo nuestros derechos. Pero a veces hay muchos intereses en que la historia no cambie. Claro. Los intereses fuertes en la vida. Fassbinder es uno de los grandes artistas que me acuerdo de él, que decía, sí, lamentablemente la vida no se mueve por el amor. Y te decía lo de ser mayor porque estamos ahora en un momento social en que no se valora la gente mayor, no se da el valor que se merece la gente mayor. Hay un culto a lo joven, quizá exagerado. Sí. Y se relega a lo que significa la gente mayor, que es la experiencia y como consecuencia la sabiduría, el sentido común, la sensatez, una serie de cosas, María, que eso se adquiere con la edad. Así es. La pandemia ha enseñado mucho sobre los mayores, a pesar de que fue un azote brutal y tanto se quedaron mayores, pero yo quiero entrever que muchas familias empezaron a ver con más cariño y más valor a algunas personas mayores. Hace falta cambiar eso. Los mayores, es impresionante la capacidad de comprensión que tenemos, y con comprensión pues se llega a la clave de los asuntos. Me gustaría muchísimo que se abriera paso en política el aprecio y la valoración de los comportamientos y las actitudes de los mayores, que tanto hay que podemos aprender. Pero que se abra a la sociedad entera, no solo a las familias. Sí, es verdad, a la sociedad, porque la política es la que rige. Porque los mayores también podemos interactuar. En casa, además, ya nos queda poco, nos vamos muriendo y se acaba. No, y que podemos interactuar con la gente joven y
y aportar muchos conocimientos. Muchos conocimientos, porque la experiencia no se adquiere en una facultad. Si estuviste en una universidad como profesora, pues sabes que la experiencia no tiene título universitario. La cuestión de mujeres es muy importante, al menos como ha ido mi vida y tal. Yo tuve de entrada siempre un feminismo muy elemental. Fuiste un referente, eres un referente en la lucha por la igualdad de género. Sí. Pero empecé siendo diputada al ver que no estaban las mujeres y de Granada, que no iban en nada, y me comprometí con ellas. Entonces empecé a trabajar y a leer libros y a ilustrarme un poco el feminismo. De joven tienes cuando quieres hacer defensa de los derechos humanos y de las mujeres, pues el bagaje de libros y lo que estudias y la voluntad y a veces pues la chispa de los jóvenes, pero a medida que uno se va haciendo mayor, si vives este compromiso feminista de defensa de las mujeres, entonces ahí la lucidez mental y la experiencia pues hace que seamos sin necesidad de estudiar. Ya no necesitamos estudiar para saber y sentir cómo nos valoran, cómo nos relegan, cómo nos olvidan, cómo las fotos nos ayudan, cómo nos hacen invisibles, hasta desechables. Y entonces ahí podría haber, porque también en política, y esto está por hacer, ¿no?, la comunicación intergeneracional. Aquí puede haber una confluencia y una reciprocidad. Sería interesantísimo. De diferentes edades. Podemos hacer algún coloquio, a lo mejor, ¿no?, de mujeres de diferentes edades, con sororidad, no con competencia, sino con sororidad, y seguramente que pueden salir luces de ahí. Tú eres una mujer activa, inquieta, inteligente, y no puedes estarte quieta, precisamente debido a estas cualidades que yo acabo de enumerar. No eres una de esas mujeres que dice que va a envejecer sentándose en un banco de un parque dando de comer a las palomitas. Tú no eres ese tipo de mujer, María, y ahora estás enrolada en tu jubilación de la universidad, pero estás enrolada en dos proyectos fantásticos, ¿no? Sí. Uno es la Asociación Veneranda Manzano, sí, aquí en Asturias, en Llanes concretamente. ¿Y qué fines tiene esta asociación, María? Pues mira, yo empecé en la Asociación Foro Veneranda Manzano en el 2018 y estaba ya constituida por un grupo de socialistas. La asociación lleva el nombre de una gran mujer asturiana, Veneranda Manzano, que fue diputada a Cortes en 1933, que se sentía, sobre todo, ella se define como madre y maestra, con sus propias palabras, madre y maestra, los dos títulos más nobles que puede ostentar una mujer. Educar. Sí. En las dos vertientes. En las dos vertientes, porque además lo dejó escrito en su artículo, porque soy republicana, y decía: como mujer doy a luz la vida y como maestra doy a luz el conocimiento de los niños. Fantástico. Una mujer, los que la conocieron decían que era culta, generosa, simpática, echada para adelante, avanzada, una vida llena de castigos injustos, de represalias, porque claro, ella pues empezó su compromiso político aquí en Llanes, siendo maestra de Vidiago. En la República se encontró ya con el entonces alcalde de Llanes, que era monárquico, pero de la dictadura de Primo de Rivera, no elegido, y que cuando Veneranda Manzano empezó a dar
era ya campaña electoral y lo que el régimen de las Cortes y de España era la República, era la Segunda República. Y entonces Veneranda Manzano empezó a hacer mítines y el alcalde de Llanes le prohibió hacer mítines. Cuando ella escribió el artículo que publicó Porque soy republicano, que le habían reprimido eso. Después, la guerra civil, y ella tenía además tres hijos, los puso a resguardo en Francia, se volvió, fíjate qué ejemplo de lealtad, de mujer que se viene aquí de nuevo a hacer política, estuvo en el Levante, después exiliada también en Francia, exiliada en México, pues más de 50 años, Veneranda Manzano, una mujer pacifista que cuando la expulsan del partido por un problema que hubo, que afortunadamente se arregló y la readmitieron después, ejerció el compromiso con los comunistas también en México, siempre activa en política, se quedó ciega prematuramente, tenía 50 y tantos años cuando estaba en México, no veía nada en el En el 77 vuelve a Asturias, aquí, primero a Llanes y a Oviedo en el 77, y seguía ejerciendo con su inquietud cultural, iba a los coloquios, las entrevistas y periodistas de entonces destacan lo inteligente que era, cómo se pronunciaba por todo, estaba de plena actualidad, después de que ya era ciega muchos años, a través de la radio, se ocupaba como una secretaria de estar al tanto, un ejemplo de resiliencia enorme. Veneranda Manzano. Uno de los fines de esta asociación es tal vez el nombre de Veneranda Manzano. Sí. Y la memoria democrática. La memoria democrática, sí. También los aspectos culturales y de igualdad de la mujer. En realidad, la Asociación Foro Veneranda Manzano se constituye para reunir a todas las personas que quieran trabajar por el ideario socialista. Cosa extraordinaria, porque los partidos políticos después, toda la actividad que desarrollan y tal, se olvidan de lo fundamental que es de enseñarnos a las personas que tenemos ideas socialistas qué significa esto de la igualdad de todos los seres que nacen y por qué no es más un aristócrata que una persona del pueblo y qué es la solidaridad y lo que podemos remediar a partir de los excesos y todo esto, es decir, las personas que tenemos ideas socialistas y queremos trabajarlas y defenderlas, esas son las que podemos asociarnos y debemos asociarnos a una asociación como Veneranda Manzano. No hace falta además ser de ningún partido político. María, tienes muchos premios, muchas menciones por tus méritos profesionales, por tu lucha, por este feminismo que reivindicas. ¿Y hay algún premio en especial? Porque yo sé, tienes otros premios en la vida, y yo sé que hay uno muy, muy importante, un regalo que te hicieron hace muy poco y que te produce la mayor y más tierna de las emociones. Ese regalo te lo proporcionó tu único hijo, María Mina. Así es que te brillan los ojitos cuando te digo esto. No lo puedes negar. Una nieta, la baba se te cae. Completamente. Es una cosa impresionante. Lo de las abuelas, los abuelos... O sea, es mucho más importante esto en este momento, el hecho de ser abuela, de todo esto de lo que acabamos de hablar, María. Bueno, yo creo que sí. No hay más que verte la cara. Personalmente sí, claro, personalmente. Es algo hermosísimo. Los nietos, y además es que como uno ya va para la madurez, la apreciación nuestra desde la piel hasta la sonrisa, hasta la expresividad de un bebé. Yo creo que hasta siendo abuela hasta me gusta el llanto. Fíjate, si es que llevamos un rato aquí de charla,
me acabas de contar cosas de tu trayectoria, de tu vida, y no te vi sonreír de la manera Sí. que te estoy viendo ahora, María. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Y bueno, pues sé que quedan muchas cosas por contar sobre ti, María, porque tienes una vida muy intensa, muy interesante. Y conocerla toda nos llevaría aquí otros 20 días más, yo creo, charlando, ¿no? O 30, o que tú a saber. Pero vamos a quedarnos, señores, con la aseveración, hecha en este caso por Ola y tantos, y de que María es una mujer grande y que brilla. María, estás pisando Júpiter. Muchas gracias. Muchas gracias.